Bueno, pasamos a la segunda presentación, a cargo de Juan Manuel Ortiz de Zárate. Juan, ¿estás por ahí? Si querés ir compartiendo pantalla. Mientras Dale. tanto, lo voy a presentar. La charla de Juan se llama Midiendo la controversia en las redes sociales mediante NLP. Juan Manuel es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Buenos Aires y es doctorando en la misma casa de estudios, en el Departamento de Computación. Es investigador en formación del Instituto de Doble Dependencia UBA CONICET en Ciencias de la Computación y además docente de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Su área de investigación y de doctorado es el análisis del comportamiento de la sociedad en redes sociales y su director es Esteban Feuerstein. Juan, todo Sí, tuyo. buenísimo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Eh, bueno, como decía Gabriel, yo voy a estar hablando sobre la polarización en las redes sociales, más concretamente sobre una técnica que desarrollamos junto con un equipo de Italia para cuantificar la polarización. Ahora voy a explicar un poco mejor todo esto. Bueno, ya Gabriel hizo la presentación por mí, así que esta parte no es necesaria. Y vamos directo a qué es esto de la polarización. Seguramente, si ustedes son usuarios de redes sociales, en particular, si usan Twitter, pero igual no es algo solo restringido a Twitter, esto sucede en prácticamente todas las redes sociales, pero Twitter es el lugar donde mejor lo podemos estudiar y visualizar. Habrán sido parte o habrán visto lo que sucede ante temas o tópicos que producen dos posiciones antagónicas, las cuales contienen a la mayoría de los usuarios. Es decir, tenemos un polo que está a favor de una idea y otro polo que está totalmente en contra, y entre sí tienden a tener discusiones bastante agresivas. Bueno, esto se lo conoce como polarización, como controversia, como grieta tal vez en nuestro país, y no es nada nuevo. O sea, es un fenómeno que sucede en la sociedad, en las interacciones humanas, desde prácticamente siempre. Y no se estudia solo desde quienes analizamos redes sociales, desde la computación, sino que se estudia desde muchas disciplinas, sobre todo las más relacionadas a humanidades, como sociología, ciencias políticas, historia, etc. Ahora, la irrupción de las redes sociales, o sea, la digitalización de nuestras interacciones, dio lugar a nuevas formas de entender, analizar e incluso utilizar este fenómeno. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hay muchos trabajos en el estado del arte que evidencian y muestran los problemas que la polarización genera, como por ejemplo la división de las comunidades cuando tal vez entendemos como comunidad a un mismo país. O sea, la polarización, la controversia, la grieta puede ser tan profunda y tan fuerte que puede producir divisiones de la población de un mismo país, de un mismo pueblo, de una misma ciudad o de una misma comunidad. También produce sesgos informativos. ¿Por qué? Porque los dos polos que se generan en estos debates no se hablan entre sí. O sea, son polos que, si se hablan entre sí, es para insultarse, agredirse o reírse del otro. Pero por lo general se comunican mucho de una forma muy endogámica, o sea, muy hacia adentro y poco hacia afuera. Y eso produce que no se tenga una película completa de lo que está sucediendo, sino más bien una información sesgada de la misma. Además de que se producen discusiones llenas de odio, ataques y, por ejemplo, otra cosa que también está muy de moda hoy en día, la fake news. Las fake news, en parte, pueden proliferar gracias a este tipo de discusiones. ¿Por qué?
Porque si yo tengo dos polos, uno que odia al otro, yo puedo lanzar una fake news que habla mal del polo 1 en el polo 2. Ahora, ¿qué va a pasar? Gracias al sesgo que ese polo tiene del otro, es decir, yo creo que el otro es malo, y me dan una fake news que dice el otro es malo porque hizo tal cosa horrible, uno tiende a creerlo sin necesidad de leerlo, compartir la fake news y que se expanda por todo ese polo que todos piensan muy parecido. Entonces, este tipo de discusiones dan terreno fértil a la aparición y multiplicación de fake news. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para, bueno, intentar mitigar, prevenir o disuadir este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de discusiones tan nocivas? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es identificarlo en tiempo real cuando está sucediendo, porque al poder identificarlo así de forma automática, porque es muy difícil tener humanos que estén leyendo todas las discusiones que hay en las redes sociales en tiempo real, es necesario poder automatizar esto. Y si podemos automatizarlo y detectarlo, podemos aplicar soluciones también automáticas y así intentar tener unas discusiones más sanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y algunas de las cosas que se pueden hacer para esto es mejorar la dieta de noticias de los usuarios mediante sugerencia de lecturas. Es decir, nos estamos dando cuenta que se están empezando a pelear dos polos y está empezando a haber agresividad, y podemos hacer que forzar a que en su muro, por ejemplo, les aparezcan noticias que por lo general son del otro polo, porque pertenecen a medios de comunicación del otro polo, blogs del otro polo, etc. Unir redes de ego, o sea, generar comunicación directa entre los usuarios, que es parecido a lo de las noticias, pero en vez de mostrarle noticias del otro lado de la grieta, mostrarles a usuarios del otro lado de la grieta y qué es lo que están diciendo. Todas estas son soluciones que se presentaron en otros trabajos dentro también del estado del arte de este área de conocimiento o de investigación, y que se mostraron que sirven. No es, por supuesto, soluciones mágicas, pero sirve a romper con el sesgo informativo, ¿no? Y tener una comunicación directa con el otro y no solo odiarlo a la distancia, está, digamos, demostrado que ayuda a tener una mejor discusión y poder llegar mejor a acuerdos y no solo pelearse insípidamente. Bueno, en nuestro trabajo lo que nosotros hacemos es proponer una nueva técnica basada en el lenguaje. O sea, en base a lo que la gente está tuiteando o posteando, decir si la discusión está siendo polarizada o no. No somos los primeros en generar este tipo de técnicas para cuantificar la polarización. Ha habido muchos antes que nosotros, pero todos estos trabajos anteriores tenían un enfoque distinto, que era cuantificar la polarización a través de las interacciones de los usuarios. O sea, no a través de lo que dicen, sino a través de cómo interactúan entre sí. Hay una correlación entre eso, obviamente. Como les dije, cuando hay una polarización, los usuarios tienden a hablarse mucho dentro de un mismo polo y poco con el otro polo. Entonces estas técnicas lo que hacen es ver eso, cómo se están dando las interacciones, y en base a eso generar una métrica que cuantifica qué tanto se están peleando. Entre esos trabajos nosotros destacamos el trabajo de Garimela et al., que lo que hacen es realizan un análisis exhaustivo de métricas y discusiones, proponen un montón de técnicas, reproducen otras técnicas que había antes de este trabajo y logran lo que hasta ese momento era el mejor accuracy en el estado del arte. Accuracy, entiéndase como algo genérico, ¿no? No estoy hablando de la métrica accuracy. Ellos usan el área bajo la curva de ROC, o sea, métricas más robustas. Pero a lo que voy es, logran como la mejor performance. En su trabajo, ellos analizan 20 discusiones distintas de Twitter, de diferentes contextos, temáticas, regiones del mundo, etc. Mitad de ellas que son polarizadas, controvertidas, y mitad que no lo son.
Establecen un criterio para definir si una discusión es controvertida o no, porque bueno, esto es algo que, ¿cómo decimos? ¿No? O sea, yo voy a hacer un experimento, tengo mi ground truth, es decir, mi set de datos que sé a qué tag corresponden, o sea, donde un tag es, esta discusión es polarizada y esta otra no. ¿Cómo para definir eso? Bueno, ellos definen toda una serie de características que tienen que tener las discusiones para definirlas como controvertidas. Descubren que las redes de seguidores y de retweets son buenas representaciones a la hora de utilizarlas para analizar la controversia, y desarrollan varios métodos, como dije. Entre ellos, desarrollan uno que es mediante caminos aleatorios. Hacen caminos aleatorios dentro de la red de retweets o de seguidores, y la idea básicamente es, si uno empieza un camino aleatorio en un nodo que está en un polo y termina en ese mismo polo siempre, es que ese polo está muy cohesionado y muy poco comunicado con el otro, entonces se está viendo una polarización. Ellos intentan proponer técnicas que hagan esto mismo a través del contenido de los tweets, pero no lo logran. Proponen dos técnicas, una que es mediante bag of words, embeddings de texto muy simples, en los cuales cada palabra, lo explicó un poco Leandro en su charla, cada palabra tiene un índice en un vector y tiene la cantidad de apariciones que tiene esa palabra en el valor de ese índice. Usan estos embeddings para medir la heterogeneidad de los clústeres de embeddings, pero esta métrica no les funciona, no resulta buena para poder diferenciar si una discusión es polarizada o no. Y, por otro lado, proponen otra técnica que es mediante análisis de sentimiento. Miden la negatividad general de las discusiones. Es decir, bueno, una de las características que dijimos es cuando una discusión está polarizada, hay más odio. O sea, la gente tiende a agredirse más. Entonces, miden eso. Esto les funciona relativamente bien, pero dicen que la técnica no es lo suficientemente genérica, dado que hoy en día el análisis de sentimiento funciona muy bien en una determinada cantidad de lenguajes. No funciona para cualquier lenguaje, y bueno, lo que ellos perseguían y nosotros también es generar una métrica lo más genérica posible, que funcione de manera agnóstica del lenguaje, del contexto y de todas las variables que se puedan. Entonces, nosotros, bueno, partiendo de este trabajo de Garimela y buscando poder generar métricas que funcionen y que cuantifiquen la polarización mediante el texto, nos basamos en otros trabajos. Por ejemplo, Ramponi et al. Lo que hace en su trabajo es mostrar que es posible predecir la pertenencia de ciertas comunidades de los usuarios a través de sus tweets. Es decir, yo te puedo decir a qué comunidad perteneces vos en base a lo que tuiteás. En otro trabajo hallaron que el estilo del lenguaje es un muy buen indicador de la identidad de una comunidad, incluso mejor que el tópico de discusión. Es decir, que la gente que pertenece a comunidades muy fuertes tiende a tener un lenguaje distinto que gente de otras comunidades, por más que hablen el mismo idioma o sean del mismo país, etc. Esto lo hacían, por ejemplo, con comunidades de... acá Ramponi et al. Analiza comunidades de ajedrez contra comunidades de libros, contra otro tipo de comunidades. Y acá usan comunidades también más politizadas. Bueno, otros trabajos que van en la misma línea muestran que es posible distinguir entre conservadores y liberales en Twitter a través de las noticias que comparten. Un trabajo previo nuestro, hallamos que mediante modelos de NLP es posible distinguir la jerga de las comunidades polarizadas, es decir, poder identificar si una persona pertenece a una comunidad o no cuando esas comunidades son polarizadas, es decir, son antagónicas. Y en comunidades no polarizadas, pero de distintos contextos, también es posible distinguir sus posteos mediante el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, nuestra hipótesis era, si la controversia es la discusión entre comunidades con distintos puntos de vista, si las comunidades poseen jergas distintas y distinguibles, entonces se debe poder detectar cuando en una discusión está habiendo una grieta. Es decir, cuando las comunidades se expresan de forma distinta e incluso opuesta. Y
bueno, en base a todo este contexto previo es que nosotros presentamos nuestro paper, Measuring Controversy in Social Networks Through NLP. Estos son el resto de los autores, estos son 2 investigadores de Italia y Esteban es mi director de doctorado. Bueno, nosotros con este trabajo logramos mejorar la performance de las técnicas del estado del arte que se basaban en la estructura de la red. Utilizamos discusiones testeadas por este trabajo de Garimela y agregamos más discusiones que recolectamos nosotros, o sea, pudimos hacer un dataset más exhaustivo. Y cubrimos 4 idiomas de 5 regiones geográficas distintas del mundo. Nuestro método, o sea, la generación de esta métrica, es un método que tiene 4 etapas. En la primera de ellas, nosotros construimos el grafo de interacciones. En la segunda, identificamos las comunidades en ese grafo. En la tercera, creamos nuestros embeddings. Y por último, utilizando estos embeddings, computamos nuestro score, es decir, nuestra métrica que nos dice no solo si una discusión es polarizada o no, sino cuán polarizada está. Tiene una noción también de magnitud. Ahora voy a ir explicando cómo es cada uno de estos pasos. La construcción del grafo es una técnica muy clásica, que es básicamente construir la red de retweets, donde cada usuario es un nodo del grafo y hay una arista entre ellos si un usuario retuiteó al otro. Usamos retweets porque muchos trabajos muestran que el retweet típicamente representa un endorsement, es decir, un apoyo. Si yo te retuiteo a vos, por lo general es porque estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Hay retweets irónicos, pero son los menos. También porque Garimela mostró que es una buena representación para analizar la polarización. Luego de construir nuestro grafo, identificamos las comunidades que hay en él. ¿Por qué? Porque vamos a querer modelar el lenguaje de estas 2 comunidades y ver si ese lenguaje es muy distinto o es antagónico. Para identificar cuáles son las comunidades, tenemos que utilizar una técnica que sea lo mejor posible, que no sea una técnica. Hay algunas técnicas en las que porque esto es clustering, vos podés hacer clustering diciéndole encontrame los K-clusters de este set de datos. Nosotros no queremos tener que definir un K, queremos que nuestro modelo encuentre los clústeres que cree que hay en base a la métrica de optimización que utilice. Por lo general se usa la modularidad Q, que es qué tan cohesionada está el clúster respecto del resto de los datos. Entonces, utilizamos 2 técnicas. Una Walktrap y la otra es Louvain. Son 2 técnicas de clustering de grafos muy conocidas. Walktrap por lo general tiende a andar un poquito mejor, pero es muy lento, y Louvain es más eficiente, es más rápido, pero al ser greedy, da resultados un poquito menores. Y lo que hicimos fue quedarnos con las 2 comunidades más numerosas en cantidad de nodos una vez que corrimos estas técnicas de clustering. Utilizamos las 2 para ver cuál anda mejor. Ya les voy adelantando, anda mejor Louvain, acá me faltó agregarla, pero anda mejor en todo, en tiempo y en calidad es prácticamente lo mismo. Entonces lo que hacemos es nos quedamos con las 2 comunidades más grandes. Y luego, nuestro objetivo en el siguiente paso es crear un embedding por cada usuario, ¿sí? O sea, representar a nuestros usuarios mediante embeddings. Para esto lo que hacemos es tomamos todos los tweets de cada usuario, los agrupamos y los sanitizamos. Sanitizar son las técnicas clásicas para sanitizar texto, sobre todo en redes sociales, que es sacar los arrobas de los usuarios, sacar links, sacar dobles espacios al final y al principio, para llevar todo a minúscula. Y luego de la sanitización, para inferir los embeddings, es decir, para generarlos, utilizamos 2 técnicas distintas, que ya las nombró Leandro también en su charla anterior. FastText y BERT. Ambos de manera supervisada. O sea, ¿qué hacemos? Cada usuario, nosotros sabemos en el grafo de retweets de qué comunidad es.
Entonces, agarramos todo su texto de todos sus tweets sanitizados y lo tagueamos con a qué comunidad pertenece. Si pertenece a la comunidad 1 o a la comunidad 2. Y con eso entrenamos primero para comparar a ver cuál anda mejor, primero FastText y luego BERT. BERT es otra técnica para generar embeddings que utiliza redes neuronales profundas. Es de lo mejor que hay hoy en día en el estado del arte, pero bueno, es más costoso de entrenar. Y ahora vamos a ver que al ser tan poderoso, para este enfoque tiene algunas desventajas. Entonces, una vez que tenemos nuestros embeddings para los usuarios, tomamos los embeddings de los usuarios que llamamos usuarios centrales. ¿Cuáles son los usuarios con mayor authoritative y hub score? ¿Qué es esto? Los usuarios que mayor grado de entrada y de salida tienen, que suelen ser tomados en teoría de redes como los usuarios más centrales o más influencers, por decirlo de alguna manera. Entonces nos quedamos con los 30% de usuarios que más influencia tienen en la discusión. Luego, calculamos los centroides de los clústeres formados por los usuarios centrales de cada comunidad. O sea, yo tengo cada usuario representado por embeddings. Los embeddings están posicionados en algún lugar del espacio. Entonces lo que hago es, tomo todos los embeddings de los usuarios de la comunidad 1 y calculo sus centroides. Y lo mismo para los usuarios de la comunidad 2. Luego, o sea, acá empezamos a hacer como cuentas matemáticas para analizar si los clústeres de los embeddings están bien diferenciados o no. Para eso, bueno, utilizamos varias... los cálculos matemáticos no quiero ir al detalle porque tal vez se alarga innecesariamente, pero ahora lo voy a mostrar de una forma más visual la idea para que se entienda. Y bueno, ¿cómo medir las distancias? Al ser alta dimensionalidad, porque los embeddings suelen tener una dimensionalidad de 300 o más, en esos espacios multidimensionales calcular distancias no es tan trivial, por lo cual nosotros probamos las distancias más clásicas utilizadas, como distancia coseno, distancia euclidiana, la distancia Manhattan y la de Mahalanobis. Todo esto para ver con cuál de todas estas combinaciones de técnicas de clustering, modelos de embeddings y distancias, anda mejor la métrica. Y bueno, finalmente lo que hacemos es calcular un coeficiente de separación en estos clústeres. Acá quiero mostrar la idea gráficamente porque creo que se entiende mejor. Supónganse que yo tengo los embeddings de mi comunidad 1 están en este sector del plano y mis embeddings de la comunidad están en este otro sector del plano. Entonces yo lo que hago es calcular el centroide de esta comunidad que me va a andar por acá y calcular el centroide de esta comunidad que va a andar por acá. Y después el centroide global. Y lo que me fijo es qué tan lejos están mis centroides del centroide global. ¿Sí? Esa es la idea detrás de las cuentas que hacemos. ¿Por qué? Porque si nuestros clústeres están formados de esta forma, lo que va a pasar es que nuestro score va a estar cerca de 0. Y si están muy cerca, van a estar cerca de 1. Entonces nuestra idea es que si las comunidades hablan de forma distinta, los embeddings van a tender a tener esta forma. ¿Sí? O sea, los usuarios van a estar hablando de la comunidad 1 en este sector porque hablan distinto de los usuarios de la comunidad 2 que sus embeddings están en este otro sector. En cambio, si las dos comunidades hablan parecido y están más o menos de acuerdo y no tienen posiciones antagónicas, sus embeddings van a estar mezclados, por lo cual todos los centroides van a estar muy cerquita y el coeficiente va a tender a 1. Esto es la idea visual detrás de las cuentas que hacemos. Entonces, ¿cómo probamos esto? Bueno, primero tenemos que definir qué es un tópico, ¿no? A ver, hablándolo coloquialmente puede sonar redundante, pero todo hay que formalizarlo lo más posible. Y hay muchos trabajos que definen un tópico a través de hashtags, ¿no? En Twitter es muy normal decir que se está hablando de tal cosa a través de un hashtag. Eso, sin embargo, para nosotros puede ser restrictivo, porque a veces la discusión tiene más de un hashtag, porque un lado de la grieta tiene el hashtag a favor y el otro lado tiene el hashtag en contra, pero los dos están hablando de lo mismo. Entonces nosotros lo que hacemos es
agarrar un hashtag, ver todos los que están relacionados a él, y los que más relacionados están, utilizar ese set de hashtag para descargar la discusión. También utilizamos keywords, porque muchas veces las discusiones giran en torno a una palabra clave, no en torno a un hashtag. Por ejemplo, se está discutiendo al presidente de Brasil, entonces, porque pasó cierta cosa, entonces tal vez sea más fácil utilizar directamente Bolsonaro que algún hashtag en particular, porque tal vez son muchos, tal vez no hay una unificación, tal vez la discusión está empezando y no hay un hashtag que se haya impuesto, pero al utilizar el nombre sobre quién se está discutiendo, podés descargarte los datos. Y siempre nos aseguramos que el tópico esté asociado a un gran número de tweets. ¿Por qué? Porque nos interesan las discusiones que tienen impacto en la sociedad, no discusiones chiquitas, y porque además necesitamos muchos datos para poder entrenar buenos modelos de representación del lenguaje que generen buenos embeddings. Bueno, nosotros utilizamos 30 discusiones que transcurrieron entre marzo de 2015 y junio de 2019, que es la ventana en la cual descargamos los datos. Como les dije, son 4 idiomas: inglés, portugués, español y francés, de 5 regiones. Y bueno, nada, utilizamos los 280 caracteres. Esto es de otro trabajo, disculpen. Para definir si el tópico sobre el que vamos a probar nuestro método es o no controversial, como les dije, utilizamos los mismos criterios de Garimela, que es tópicos que estén bien cubiertos por los medios, por lo cual nosotros podamos tener una buena noción de la discusión más allá de las redes sociales, saber si fue controvertida o no. Para los casos controvertidos nos focalizamos en soft news, o sea, cosas de entretenimiento o eventos del tipo dramáticos de alto impacto, porque por lo general la gente en entretenimiento, en no sé, eventos de música, no se está peleando, y en eventos dramáticos normalmente la gente se une en la consternación o la angustia. Un ejemplo de esto que tenemos en nuestro dataset es un avión que chocó en Alemania. Además chequeamos manualmente una muestra de tweets para ver si hay odio o algo por el estilo en la discusión. Y para los casos controvertidos nos focalizamos en eventos políticos como elecciones, medidas de gobierno, decisiones de la justicia, que por lo general suelen ser más controversiales. Esto es lo que definió Garimela, y nosotros le agregamos una validación más, que es utilizar el layout Force Atlas 2. Esto es layouts para visualizar grafos, porque vos cuando tenés grafos muy grandes, no es lo mismo visualizarlos de cualquier forma. Si vos tus nodos los tenés posicionados de una forma que tenga coherencia, por ejemplo, con sus interacciones, podés tener una mejor foto de lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, porque en la fila de arriba podemos ver discusiones controvertidas, y en la fila de abajo podemos ver discusiones no controvertidas. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? Que en las discusiones controvertidas y polarizadas se puede ver la grieta, o sea, la podemos ver visualmente. O sea, estos son grafos, ¿no? Cada puntito, son muy chiquitos porque son muchos, es un usuario, y las líneas son retweets entre ellos. Bueno, acá en todos los casos, que fíjense son de 3 países distintos, Argentina, Brasil y Estados Unidos, se ve prácticamente el mismo patrón, ¿no? O sea, una nube muy densa acá, que quiere decir que hay muchos usuarios que se están retuiteando mucho entre sí, lo mismo del otro lado, y entre ellos, en todos los casos, una conexión mucho más débil, ¿sí? O sea, se hablan entre sí o se retuitean o como quieran decirle, pero muy poco y muchísimo menos a cómo lo hacen hacia adentro de las redes. En cambio, en estos otros casos que son, esto es un evento de pop en Inglaterra, este es el lanzamiento de un disco, este es el cumpleaños de un artista de pop coreano. En todos los casos, fíjense que no se ve esto, sino que se ven cosas más densas, si bien tal vez no una esfera perfecta, se ven como que en general parecería haber una buena comunicación entre todos los usuarios de la red. Entonces, nosotros agregamos este otro filtro para decir esta discusión es polarizada o no. Estas son algunas de las discusiones que usamos, los hashtags o las keywords que usamos. De la línea roja para abajo son discusiones no controvertidas, de la línea roja para arriba son discusiones controvertidas. La cantidad de tweets que había más o menos en cada una
y bueno, una descripción más o menos de qué es cada una. Bueno, por último, estos son los resultados que obtuvimos. Lo voy a explicar de a poco qué es cada cosa. Estos son beamplots. ¿Qué son beamplots? Son gráficos que te comparan dos distribuciones, ¿sí? Te ponen a la izquierda una distribución y a la derecha la otra, ¿sí? En azul una y en naranja la otra. La idea es ver qué tan solapadas están estas distribuciones para saber qué tan diferenciables son, ¿no? Si las distribuciones están bien separadas, uno podría poner un corte, por ejemplo, acá, y decir, bueno, de este valor de 0,2 para arriba, yo puedo decir con una alta probabilidad que mi discusión va a pertenecer a la distribución naranja. En cambio, de este valor para abajo, puedo decir que probablemente mi muestra pertenezca a la distribución azul. Esto lo hicimos justamente para ver si nuestras métricas generadas por nuestras técnicas producen distintos scores para los distintos tags que tenemos en nuestros datos, que los tags son ¿es controvertida o no es controvertida? Bueno, cada uno de los beamplots son distintas técnicas. Esta de acá es la que generó Garimela en su trabajo, ¿sí? Mediante los random walks sobre el grafo de interacciones. Esta otra de acá es una métrica que generamos nosotros en un trabajo previo, que también buscábamos este enfoque, pero fue más híbrido, fue una técnica que hicimos que utilizaba interacciones y texto, o sea, las dos cosas. Y todos estos de acá son nuestras distintas variaciones, o sea, fastText utilizando la distancia L1, fastText utilizando la distancia L2, fastText con la distancia coseno, fastText con la Mahalanobis, y lo mismo para BERT, ¿sí? Bueno, si bien acá se puede tener una idea de qué tan buena es una métrica respecto de la otra, después nosotros lo cuantificamos mediante el área bajo la curva de ROC para ver cuál es la que efectivamente mejor diferencia un set de datos del otro. El área bajo la curva de ROC lo que hace básicamente es ir moviendo un umbral supónganse, a partir de qué score queremos decir que una discusión es controvertida o no, lo va moviendo y va analizando los true negative y los false negative para generar una curva y después, midiendo el área bajo esa curva, se obtiene una muestra robusta. Es una métrica estándar muy utilizada en ciencia de datos en general, en machine learning sobre todo, y cuando tenés dos clases, como en este caso, es bastante buena porque no es influenciada, por ejemplo, si hay un desbalanceo en los datos, que igual en este caso no hay. Y estas son el área bajo la curva de ROC que obtuvimos para cada una de las técnicas. Nuestros baseline, que son nuestro trabajo anterior y el de Garimela, dieron 0.92 y 0.98, pero con nuestras técnicas de BERT y fastText, sobre todo con fastText y la distancia coseno, logramos una métrica mejor de 0.99, pero con BERT, cuando lo hicimos nos llamó la atención, no anduvo tan bien. O sea, anduvo un poquito mejor que mediante random walks, pero peor incluso que nuestra técnica anterior y que fastText. Y esto nos llamó la atención porque se supone que BERT es mejor, ¿no? Es más poderoso y puede funcionar mejor. Ahora, ¿qué es lo que pensamos nosotros que pudo haber pasado? Es que BERT, al ser más fuerte, poderoso, como quieran decirle, es capaz de encontrar diferencias de jerga imperceptibles para nosotros, los humanos, que lo que hace es explotar diferencias que no nos interesan. Es decir, la gente tal vez no se está peleando, pero BERT los puede diferenciar igual, ¿sí? Aunque estén hablando de lo mismo y estén los dos contentos con la misma noticia, y sea muy parecido lo que están diciendo y estén de acuerdo, BERT los puede diferenciar igual. Y esto termina siendo contraproducente para nuestro enfoque. Y para testear esta idea, lo que hicimos fue, mediante reducciones dimensionales, analizar los embeddings que generó BERT y que generó fastText, y ver si podemos ver efectivamente eso. Y eso es lo que tenemos acá.
Estas son dos discusiones no controvertidas. Una es Feliz Natal, que es Feliz Navidad en portugués, que es algo que pasó en Brasil, se deseaba Feliz Navidad a la gente, y otra es el cumpleaños de un artista de pop. Estos son los embeddings generados con BERT en esta columna, y en esta otra columna con FastText. Y lo que se puede ver, hacia un pantallazo, es que, por ejemplo, sobre todo acá en Feliz Natal, BERT está separando bastante más los embeddings que FastText. Lo mismo en este otro caso, en el de King Jackson Day. Obviamente, esto al ser una reducción dimensional está metiendo un poco de ruido y no es exactamente la misma foto que tendríamos en la multidimensionalidad, pero nos sirve como para tener una idea de que probablemente BERT haya andado peor por esto, porque al ser más fuerte genera embeddings distintos cuando la gente en realidad está toda de acuerdo y hablando de lo mismo. Por último, medimos el tiempo de cada técnica, porque si nosotros queremos hacer que esto sea automático, nos interesa que se pueda hacer rápido. Entonces, mediante Boxplot, graficamos la distribución de tiempo que tuvo cada técnica sobre todo nuestro dataset, y FastText fue por lejos el más rápido. ¿Por qué? Porque FastText justamente tiene un poquito menos poder que BERT, pero es mucho más rápido. BERT, al ser una red neuronal profunda, tarda más en entrenarse. Bueno, y los random walk son más lentos todavía. Por lo cual, nuestra métrica es, además de más precisa, más rápida y más fácil de ejecutar y por lo tanto más útil en la práctica. Así que bueno, como conclusión de este trabajo, diseñamos una técnica para medir la controversia mediante el texto, probamos distintas variantes de embeddings y de distancias, y también de clustering. Nuestro mejor enfoque fue con FastText, utilizando la distancia coseno, lo cual tiene sentido porque la distancia coseno es lo que se suele usar para embeddings, y logramos mejorar el estado del arte, tanto en performance y en tiempo. Bueno, y estos resultados abren las puertas para más análisis todavía. O sea, además de cuantificar la polarización, podemos ver qué usuarios están en las antípodas de las posiciones, qué usuarios están en los centros de las comunidades, qué tales pueden ser usuarios que representen mejor la posición, qué usuarios están en las fronteras, es decir, están más cerca semánticamente hablando de la otra comunidad y tal vez puedan servir para que la gente se entienda mejor, etcétera. Bueno, hasta acá para no extenderme más. Muchas gracias de nuevo por la invitación y si hay alguna pregunta, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante lo que presentaste. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Tenemos una en el chat. Hernán pregunta si los grafos, la leo tal cual, dice, ¿todos estos grafos son planares isomorfos? No sé exactamente a qué grafos se refieren. Me imagino que se referirá a estos. No sé bien a qué se refiere con isomorfos. No, creo que la pregunta la hizo cuando estabas mostrando el anterior, creo, la presentación anterior. ¿Anterior? ¿Estos? No. No. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí está Hernán que nos va a Sí, soy Hernán. No, era justamente de la filmina que presentaste primero, Juan, donde están los 6 grafos. Esta. La siguiente. Esa. Sí. ¿A qué te referís con isomorfos y planares? Es decir, que vos podés representar el grafo de diferentes formas de modo tal de que las aristas no se crucen entre sí. Ah, no. Esas no son métricas o propiedades del grafo que hayamos medido. Esto es simplemente layouts para los grafos. O sea, cuando uno tiene muchos nodos y muchas aristas, Sí. es importante cómo posicionas a tus nodos y a tus aristas en el plano. Y esta técnica de layout, conocida como Force Atlas 2, es estándar y funciona bien justamente para identificar comunidades.
porque lo que hace es simular interacciones entre los nodos que están conectados. Si están conectados se atraen y si no están conectados se repelen. Entonces lo que sucede es que las comunidades muy densas, todos los Sí. usuarios están muy juntos, lo que se ve acá, y si las comunidades se comunican poco entre sí, se las separa porque muchos usuarios se repelen, porque no están conectados. Entonces queda esta forma que es buena para identificar comunidades y ver la grieta. Ah, ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, no, de nada. Juan Manuel, iba a preguntar, Gabriel, Adelante, una cosita sencilla nada más. ¿Cómo está el tema del análisis de la ironía en este momento? ¿Se avanzó en ese tema? Porque me imagino que impacta en tu investigación, ¿no? Sí, sí. La ironía en estos casos no tiene un impacto tan fuerte porque, de nuevo, estos son casos en los que, aparte, en estas redes sociales hay mucho troleo que escupe un odio, digamos, muy fuerte y muy explícito que como que opaca lo que puede haber de ironía. Y que por lo general los usuarios, de nuevo, es como los retweets irónicos. Existir existe, pero no tiene el suficiente volumen como para ensuciar la muestra. Sobre todo cuando nosotros después hacemos una limpieza y nos quedamos con los usuarios más influyentes. Y por lo que entiendo, la detección de ironía es muy dependiente del lenguaje también, y no solo del lenguaje, sino de la cultura. Claro. Que hay muchos trabajos en inglés, obviamente, y en español está empezando a ver, pero bueno, de nuevo, para este trabajo no nos afectaba tanto. Juan, yo te quería pedir una precisión. Como el algoritmo de detección de comunidades separa en N comunidades, entiendo que como están guiadas por, es decir, la recolección de datos está guiada por hashtags o keywords, ¿cómo eligen ustedes después las dos que consideran en un extremo y en otro de la grieta, digamos? ¿Son las dos más grandes? Sí, sí, exactamente. O sea, rankeamos las comunidades que detecta nuestro algoritmo y en base al tamaño de cada una en cantidad de nodos, y nos quedamos con las dos primeras. Okay. Sí, me imagino que también puede haber ahí una comunidad más chiquita por ahí que puede ser neutral en el tema. Claro, por ejemplo, podría ser esta de acá, Claro, exacto, tal cual. o estas que aparecen por acá, sí, exactamente, pero lo que hacemos nosotros es eliminarla y hacemos nuestro análisis sobre las dos principales. ¿Por qué? Porque nos interesa saber esto, si hay dos comunidades grandes que se están matando entre sí, por decirlo de una manera. Perfecto. Juan, y cuando tenés un retweet de una noticia, por ejemplo, tuvieron que hacer un análisis de la noticia para saber a cuál de las dos facciones pertenece, ¿no? Pero eso no era un trabajo tuyo, perdón. Estaba citando un trabajo de un tercero. Disculpame. No Sí, sé sí, si lo tenés a eso, pero no. Era un trabajo de un tercero que mencionabas que tomaban como relevante también cuando retuiteaban, cuando posteaban una noticia, justamente para saber la facción. Y bueno, ahí justamente yo me preguntaba si habían hecho también análisis de la noticia, porque si no, o haces análisis automático de la noticia también. Porque si no, ¿cómo sabes para qué cosa estás posteando, ¿no? Bueno, salvo que después analices los tweets relacionados con esa noticia y sepas a qué pertenece. Claro, sí, sí, es este trabajo. Si no recuerdo mal, en este trabajo lo que hacían es cada medio de comunicación lo tenían tagueado como de un lado u otro, porque era en Estados Unidos donde tenés algunos medios que son muy partidarios de los republicanos o los demócratas, y en base a eso podían encontrar una correlación, digamos, ¿no?, entre quienes apoyaban no me acuerdo quién era en ese momento, supóngase Biden, y quienes apoyaban a Trump, compartían noticias de distintos medios. Y no sé si había también algo del contenido de la noticia que analizaban, ahora no lo recuerdo. Sí, perfecto, clarísimo. Cosas que pasan en Estados Unidos, acá no. Bueno, acá también, pero siempre es más fácil hablar de los otros.
Sí, claro. Yo, una más y no te voy a robar mucho más tiempo. Una cosa que me llamó mucho la atención que dijiste al comienzo es que el estilo es mejor que el tópico en particular para definir las comunidades polarizadas. ¿Entendí bien? Sí, este Eh, trabajo. exacto. El estilo del lenguaje es un muy buen indicador. Em, por ejemplo, digamos, ¿cuál sería una métrica de estilo que se puede aplicar a medir una comunidad y otra? Digamos, no sé, se me ocurre riqueza al vocabulario. em, Sí, tenés un montón que se te pueden ocurrir, ¿no? Como, sí, riqueza del vocabulario, repetición de palabras, palabras propias que existen solo en ese lugar. O sea, cuando una comunidad se vuelve muy cohesiva, muy endogámica, empieza incluso a inventarse palabras o a utilizar palabras con otro sentido. Eh, por ejemplo, vayamos al caso argentino para hablar de nosotros también. La comunidad durante el gobierno de Macri opositora utilizaba la palabra gato para hablar del presidente. Y eso era algo propio del estilo del lenguaje de esa comunidad. Y bueno, así un montón, ¿no? También se puede utilizar la longitud del texto que habla, o los hashtags también pueden ser considerados estilos del lenguaje dentro del mundo de las redes sociales. Clarísimo. Gracias. Bueno, no tenemos más preguntas de momentos. Si hay alguna otra, nos la puede hacer llegar y con gusto se la enviaremos a Juan Manuel, los pondremos en contacto. Bueno, igual que en el caso de Leandro, barra clap, era el aplauso. Así que muchísimas gracias, Juan Manuel. Y Gracias a ustedes por la invitación, te mando un por abrazo. todo. Gracias. Muy clarísimo, Bueno. gracias.